Costa Rica, muy buenos días, bienvenidos al Mundo CR. Tal y como les hemos anunciado, nos acompaña la nueva ministra de la Presidencia, anterior ministra de Planificación, doña Laura Fernández. Bienvenida al Mundo, muy buenos días. ¿Cómo amaneció, doña Laura? Muy buenos días, querida Marielos, muy bien, encantada de estar en el programa, muy contenta. Muchísimas gracias, muchas cosas tenemos que conversar. Claro que sí. Vamos a un mensaje del INAMU y en breve estamos ya con la señora ministra. Si usted es víctima de violencia machista, visite el punto violeta más cercano para recibir ayuda psicológica y legal. Conozca más en www.rutadegenero.inamu.go.cr o llame al 911. Este es un mensaje del Instituto Nacional de las Mujeres, INAMU. Doña Laura Fernández es la nueva ministra de la Presidencia. Precisamente el día de ayer la juramentó el presidente de la República. Doña Laura, yo me imagino que ni siquiera se ha acomodado en su nueva oficina, pero ya hay un montón de retos pendientes. En primera instancia, la ley Jaguar podría votarse el día de hoy para darse la posibilidad de llevarla al referéndum y se van los diputados de vacaciones. Cuéntenos cómo ha sido este cambio que no estábamos esperando. Pensábamos que usted iba a estar más tiempo en planificación. Pues sí, efectivamente asumí el día de ayer las riendas del Ministerio de la Presidencia. Lo he asumido con muchísimo entusiasmo, con mucha alegría, con bastante energía. Todavía estoy acomodándome, como usted bien dice. Lo principal fue, y la primera cosa que hice fue hacer un informe de cierre de labores en el Mideplan, de acuerdo, ¿verdad? Por supuesto que con la legislación vigente, y viera que fue muy bonito repasar los diferentes resultados alcanzados en el Mideplan, las principales metas, echar a andar la ley de empleo público. Bueno, ahorita vamos a repasar entre otros temas, eso pues ¿Es muy cercano usted al presidente, doña Laura? Yo sí soy una persona, me considero cercana, a pesar de que no lo conocía. Yo conocí a don Rodrigo Chávez en la entrevista de trabajo que me hizo después de aplicar y enviar mis atestados a un correo electrónico que, por cierto, circuló en un medio de comunicación, y viera que nos hemos convertido en personas cercanas. Yo le guardo un profundo respeto al señor presidente, le pido muchísimo consejo durante mi periodo en el Mideplan, comunicación diaria. Don Rodrigo es una persona súper accesible, está a un WhatsApp de distancia de cualquier miembro del gabinete o compañero de trabajo, entonces sí, me considero cercana al señor presidente, y por dicha, porque eso nos ha permitido tener una visión muy compartida de retos nacionales, metas, de cómo abordarlas. Y le cuento, Marielos, que al momento, y creo que también eso ha sido parte de que yo me sienta tan contenta trabajando en el gobierno de la República, es que don Rodrigo, de todas las cosas que yo le he propuesto, y yo que te conozco a vos de varios años. Nos conocemos hace tiempo. Hace tiempo. Y usted sabe lo activa que soy yo. Doy fe de lo activa que es la señora ministra. Que es como parte de mi personalidad. Entonces, viera que no ha habido una sola cosa que yo le proponga a don Rodrigo hacer y que me haya dicho que no. Yo le digo, don Rodrigo, viera que me di cuenta de tal cosa. ¿Usted cree que podamos hacer esto? Me gustaría hacer un plan piloto de tal cosa. Presidente, ¿cómo le ve que le entremos así? Y siempre la respuesta ha sido sí. Y más bien, en muchas ocasiones me ha dicho, bueno, ministra, me parece bien, pero mídase. Y esas son sus palabras. Claro, porque yo creo que usted no duerme ya, doña Laura. Mídase, porque usted está en muchas cosas, tiene una hija pequeñita, y mídase. Si usted cree que le alcanza, entrémosle, pero mídase. Entonces, más bien, siempre hemos podido trabajar muy de tú a tú en las diferentes cosas, y eso hace que yo me sienta realmente contenta y motivada. Yo conozco a doña Laura Fernández porque ella durante mucho tiempo ella es experta en ciencias políticas, tiene una maestría y ha tenido una trayectoria importante como asesora en la Asamblea Legislativa y en el Ministerio de Planificación. Precisamente, señora ministra, por su expertise en el Congreso, le toca ahora una labor de tú a tú y de promoción del gobierno con los diputados en una asamblea que a veces es complicada porque está muy fragmentada. ¿Cuál es su estrategia? ¿Y ya empezó a hablar con los jefes de fracción de los diferentes grupos políticos? Bueno, todavía me estoy acomodando casi que en el escritorio nuevo y ubicándome con las nuevas tareas y con el equipo, pero de la realidad nacional y los retos nacionales no se detienen independientemente de que cambie o no el ministro. Entonces, desde el día de ayer
me fui para la Asamblea Legislativa, tuve una primera reunión con la fracción oficialista. Me interesa, por supuesto, que recibir insumos y retroalimentación de la fracción oficialista para saber precisamente dónde chima el zapato, cuáles son oportunidades. Creo que chima mucho, ¿verdad? Sí, cuáles son oportunidades de mejora que tiene el Ministerio de la Presidencia, también qué valoraciones tienen ellos del Ministerio, porque ahora que vamos a hacer una especie de reinicio del Ministerio de la Presidencia, a mí me gusta mucho hacer esos ejercicios, estudiar qué es lo que estoy recibiendo y también plantear una estrategia de abordaje. Ya tengo una estrategia preparada. El Ministerio de la Presidencia tiene 3 tareas que a mi juicio son las principales. La más visible, por supuesto, es la relación con el Parlamento, la relación con la Asamblea Legislativa. Que siempre es muy importante. Que siempre es muy importante, es vital el diálogo, es vital la eficiencia también, la generación de resultados y la coordinación con el Poder Legislativo. Otro rol que es muy importante en el Ministerio de la Presidencia es la coordinación de órganos desconcentrados que le pertenecen al Ministerio, como cuáles, como el ICD, el Instituto Costarricense sobre Drogas, la Comisión Nacional de Emergencias, el CONAPAN, que es un recargo que tiene el Ministerio. Entonces, no solamente es esa labor parlamentaria, sino también de estructuración. Y de esas 3 instituciones bien importantes. Esas 3 instituciones son bien importantes y bueno, usted sabe lo que a mí me gusta: la gestión pública, la eficiencia, la generación de resultados, el valor público. Entonces, estoy entusiasmada también de inyectarle un poquito de mi mano a esas instituciones que ahora van a estar bajo mi cargo, y también tiene una tercera pata que es muy importante, que tiene que ver con una coordinación de gabinete. Tiene que ver con una coordinación con la agenda de prioridades del Ejecutivo, tiene que ver con un sano seguimiento a las prioridades del Gobierno de la República. ¿No se le daba este sano seguimiento a las prioridades del Gobierno? ¿Le dio instrucciones especiales el señor presidente de cómo quiere que guíe esta mitad de gobierno que falta? Mañana don Rodrigo y yo tenemos una sesión de trabajo donde vamos a ver algunas cosas que yo quiero plantearle, proponerle, para cambiar algunos mecanismos que se han venido realizando. Yo creo que se ha venido haciendo un buen seguimiento. Sin embargo, ya estamos en la recta final, porque estamos a mitad del camino, pero es recta final, y realmente los problemas nacionales no dan tregua. Entonces necesitamos poner el pie en el acelerador, empujar y ejecutar diferentes proyectos que están en el horno, pero que hace falta meterles un empujoncito, y yo quiero pues meterle bastante fuerza a ese tipo de proyectos, especialmente en regiones, en zonas fronterizas, zonas costeras, que es donde mayores desigualdades y menos acceso a oportunidades tienen las personas. Esa es la prioridad de mi trabajo. Ministra, cuando me dice que ayer se reunió con los oficialistas, que tiene mucho sentido porque son los que están cercanos al gobierno y con los que hay que tal vez empaparse, como decía usted, de la realidad que ellos perciben. ¿Y los otros grupos políticos? Con los otros grupos políticos ayer mismo preparé una nota poniéndome a la orden de todos los señores y señoras jefes de fracción, también poniéndome a la orden del directorio legislativo, del señor presidente de la Asamblea Legislativa, el diputado Arias. También les envié esa nota, les envié mis contactos oficiales y adicionalmente solicité audiencia en la reunión de los jefes de fracción, que es este próximo jueves a las 11 de la mañana, si Dios lo permite. Hay que aprovechar porque se van de vacaciones. Sí, los diputados tienen un receso de una semana de vacaciones, y pues solicité inmediatamente ese espacio para poder visitarlos formalmente en la reunión de jefes de fracción. A todos los conozco, pero no está de más que me conozcan también ahora desde este nuevo rol como ministra de la Presidencia. Usted y bueno, y los que no me conocen tanto, a mí me gusta trabajar con programación, con cronogramas, con prioridades. Me interesa mucho saber cuáles son los anhelos. Yo le decía ayer a la fracción oficialista que estuvimos reunidos, le contaba yo no sé si vos te acordás del plenario viejo, pero el plenario... como 30 años estoy cubriendo ahí. El plenario, para los que no se acuerdan, el plenario viejo eran aquellas curules de madera y la plaquita la tenían los diputados pegadas al frente, y el último día llegaba un señor de servicios generales como con un taladrito, y eran unos clavos los que tenían amarrados esa plaquita, y con el taladro era...
le zafaba la plaquita y le daba, tome su plaquita, hoy es su último día como diputado. Entonces ayer yo le contaba eso a los diputados de la fracción oficialista. ¿Y les parecía como una cosa? Y les decía, yo en esa época era directora de asesoría en la Asamblea y veía los rostros de muchos diputados cuando les zafaban la plaquita con aquel desatornillador eléctrico y se las entregaba. Y yo les decía a ellos, bueno, piensen en el día en que les van a dar esa plaquita. ¿Cuál va a ser su legado a nuestro país? ¿Cuál va a ser su sello? ¿Cuál va a ser su herencia como diputado o diputada de la República? Pensemos en eso y siéntanme a mí como ministra de la Presidencia en una colaboradora para que esos anhelos, para que esas aspiraciones, en la medida en que tengan parangón con la agenda del gobierno y en la medida en que tengan sentido para el desarrollo nacional, pues véanme como una aliada. Porque qué triste debe ser, doña Marielos, que le zafen a uno la plaquita de diputado, se la den, tome, llévesela para la casa y usted la eche en la cartera sin haber cumplido con ese deber que se le entregó y sin haber sentido también en su corazón, señora ministra, la satisfacción del deber cumplido. Muchos han salido así, lamentablemente. Pero bueno, en estos 2 años, la mitad del gobierno, ¿qué quedó? ¿Qué logró en el Ministerio de Planificación? Hubo grandes temas en que la escuchamos en todos estos meses, ciudad-gobierno, que todavía no ha prosperado como usted hubiese deseado, y también la escuché en algún momento con gran preocupación hablando de los planes reguladores municipales y del ordenamiento municipal, que creo que aún no se logra. Sí, en mi Mideplan logré varias cosas y eso me tiene muy contenta. Yo creo que nada le da a uno una tranquilidad como la satisfacción del deber cumplido. Yo cumplí con todas las metas que me asignó don Rodrigo y que iban permanentemente siendo monitoreadas por el señor presidente. El gran reto, Marielos, empleo público. Y aquí tengo que contarle a la gente, porque hay personas que creen que haber echado a andar esa reforma era solo como implementar cualquier ley. Y no. Hubo que socializar muchísimo. No solo hubo que socializar muchísimo. Acuérdense que cuando yo asumí la silla de ministra, los antecesores en el gobierno habían suscrito acuerdos con el Fondo Monetario Internacional, acuerdos estructurales de los cuales dependían desembolsos de recursos económicos para estabilización fiscal de Costa Rica que dependían de la implementación del salario global, de la formulación del salario global, una serie de retos. Nosotros tuvimos que hacer el salario global desde peluqueros de centros penitenciarios hasta los más altos jerarcas y gerentes de instituciones del sector público. Y viera que no solo que el Fondo Monetario Internacional nos acreditara cumplimiento al 100% de las tareas de Mideplan. Pero no solo eso, Marielos, porque el Fondo Monetario no solo se dio por satisfecho con que nosotros les dijéramos y les enseñáramos, sino que contrató al BID, a un experto del BID, para que nos hiciera una evaluación, un estudio espejo de lo que habíamos hecho antes de certificar el cumplimiento. Vino un especialista inglés, Malcolm Green, que es casi que un gurú en estos temas mundialmente de manejo de remuneraciones del sector público. Ese señor, ese consultor vino, revisó todo el trabajo de Mideplan, hubo que darle todos los documentos, sentarse con equipos, revisar cómo se hizo cada cosa. Y el día de la presentación de las conclusiones, y bueno, yo soy una persona muy emotiva, pero viera que ese día yo casi que se me aguaron los ojos, Marielos, porque ese señor dijo que él iba a seguir usando el ejemplo del trabajo que había hecho el Mideplan como una referencia global de cómo implementar una gran reforma administrativa del Estado, que él no había encontrado un solo problema metodológico, que él no había encontrado un solo vicio técnico, y nos hizo algunas recomendaciones más bien de cómo darle sostenibilidad a esa reforma. Viera qué día, porque fue un trabajo terrible, tremendo. Doña Laura, recuérdenos a todos por qué esta ley es importante para las finanzas y para el Estado costarricense. Ay, Marielos, esta ley es importante porque el empleo público se ha abordado en este país con un absoluto desorden. Bueno, siempre fue un botín político en muchas épocas. Perdón que lo diga con esa franqueza, pero ha habido un desorden donde instituciones ni siquiera tienen manuales de puestos. Bueno. Todos nos quejamos de los empleados públicos. Nos quejamos en muchas ocasiones de las instituciones que no generan los servicios, los productos, y resulta ser que cuando vamos a ver los manuales de puestos hay funcionarios que ni siquiera tenían planes de trabajo, funcionarios que ni siquiera tenían tareas asignadas.
perfiles de puestos que tenían 40, 50 años de no actualizarse. Bueno, es que eso ocurre cuando se han usado lamentablemente las instituciones públicas para poner a los amigos de los amigos, ¿verdad? Un abandono, Marielos, un abandono total, un desorden, que entrarle a eso fue casi que como meterse con un bajopa así, a escarbar y a poner a trabajar, porque ¿cómo le hago yo el salario a una persona si no sé qué grado académico tiene que tener, no, cuáles son las tareas, qué es lo que hace, cuándo tiene que hacerlas? Entonces aquello fue una trabajada que yo no me voy a cansar de agradecerle a la Dirección General del Servicio Civil y a los técnicos de Mideplan, porque nosotros no tomamos vacaciones en Semanas Santas, no tomamos vacaciones en diciembre, la gente tuvo que trabajar corrido para cumplir con los plazos del Fondo Monetario, y que el fondo nos revisara, que su consultor privado internacional del BID también nos revisara. Fuimos a presentar examen a la OCDE, yo misma fui, donde venía el capítulo de empleo público, y que también la OCDE nos certificara cumplimiento. La auditoría que nos hizo la Contraloría General de la República del proceso de implementación 100% cumplida. ¿Cómo no me voy a ir yo contenta del trabajo y del esfuerzo que hice en Mideplan? Quedaron muchos retos pendientes. Como Ciudad Gobierno. Ciudad Gobierno. ¿Qué esperamos, ministra? Bueno, porque también usted ahora desde la presidencia podrá mover algunos hilos, hacer algunas gestiones. Mire, Ciudad Gobierno quedó donde quedó y no por mí. Ciudad Gobierno, si no hubiéramos enfrentado la advertencia por interpretaciones que hizo la Contraloría General de la República, Ciudad Gobierno ya estaría seguramente en movimiento de tierra y ya la licitación avanzándose. Pero bueno, la licitación que tendría que hacer eventualmente el BCIE, si es que hubiéramos podido concluir estudios, pero todo el país sabe que ese proyecto nos lo frenaron por interpretaciones muy novedosas, por cierto, de la Contraloría General de la República, que por supuesto impidieron que pudiéramos continuar. Una vez que llegó esta advertencia, yo por supuesto que en acatamiento irrestricto suspendí del todo el avance del proyecto, pero hay otros temas también muy relevantes, Marielos. Echamos a andar la Ley de Desarrollo Regional, integramos agencias regionales de desarrollo en todo el país. También andaban cada una por su lado. Por supuesto, ni siquiera existían. Integramos un modelo de gobernanza. Por eso es que no alcanza la plata, entre otras cosas. En Mideplan quedó prácticamente ya en revisión final una política de desarrollo regional para Costa Rica, la primera que va a tener en su historia. ¿Es de obligatoriedad? Es de obligatoriedad por ley, y Mideplan lo va a seguir llevando adelante. Quedó instalado un observatorio de desarrollo nacional y regional. Y Marielos, mi herencia, porque yo también tengo mi plaquita, no de diputada, pero tuve mi plaquita de ministra de Planificación y Política Económica. Solo que ya se la cambiaron, de silla no lo sé, pero por lo menos el nombre. Ya me la cambiaron, también de silla. Pero la herencia principal que yo le dejo a este país, y lo digo con toda la humildad del caso, y que ojalá los próximos gobiernos le den sostenibilidad, fue que yo por primera vez regionalicé el Plan Nacional de Desarrollo. ¿Qué significa eso para la gente que está viéndonos? Se está siguiendo una cantidad importante de gente. Y enhorabuena. ¿Qué significa regionalizar el Plan Nacional de Desarrollo? El Plan Nacional de Desarrollo son las metas del gobierno de turno, las acciones principales y los recursos económicos que necesita para hacerlo. Pero te voy a poner un ejemplo hipotético. Meta del sector educación, construir 100 escuelas. Ah, muy bien, qué importante construir 100 escuelas, pero no dice dónde las va a construir. ¿Y dónde cree usted que es más fácil para el sector educación construir esas 100 escuelas? ¿En el gran área metropolitana? Fuera. ¿O en territorio fronterizo, indígena, costero? Bueno, es que tenemos que evaluar también las necesidades de las regiones. Ah, entonces resulta que con este cambio de modelo que yo introduje, lo que hicimos fue precisamente decirle, bueno, está muy bien sector educación, que usted vaya a construir 100 escuelas, pero en función de la necesidad me va a decir a dónde. Entonces, ahora la meta dice 100 escuelas, de las cuales 30 serán para región Huetar Caribe, 25 para región Brunca, tantas para región central, porque si no caemos en la tentación, en la planificación de dos cosas que son, a mi juicio técnico, terribles. La primera, que el que tiene más galillo traga más pinol. Y perdón que lo diga así. La ley de la vida. El que golpea la mesa más duro es el que recibe más recursos, y el que recibe, y así no se puede gestionar la política pública. Con una planificación regionalizada, eso lo mejoramos. Y la segunda cosa que también mejoramos enormemente es que las instituciones
por naturaleza humana propia, y ahí todos queremos en las evaluaciones sacarnos un 100. Entonces, ¿usted dónde cree que es más fácil cumplir su meta? ¿En el gran área metropolitana o en Isla Caballo o en Isla Chira? De repente es más fácil aquí en el centro. Es más fácil aquí en el centro. Entonces, eso no debe ser una opción de las instituciones. Al regionalizar dónde van a ser las intervenciones públicas, empezamos a sanar esa diferencia en el acceso a desarrollo. Y eso a la vez obliga a presupuestar. Eso iba. Porque a veces aquí se organizan cosas, se anuncian grandes proyectos y la plata. Claro. Entonces, con un Plan Nacional de Desarrollo regionalizado, también empezamos a obligar a que los ejercicios de presupuestación no se queden desde la gran área metropolitana, y a que también las direcciones, las jerarquías institucionales empiecen a salirse un poco de ese cuadro. A mí me decían, ministra, ¿usted cómo le gusta venir a Limón? ¿O cómo le gusta venir a Guanacaste? A cada rato la vemos en la región Brunca. Yo les decía, es que no es una cosa de si a mí me gusta o no viajar, es que es una obligación. ¿Cómo va a ser usted ministro de Estado sentado en su escritorio en la comodidad aquí en Los Yoses, donde estaba mi oficina en Mideplan? No, un ministro tiene que salir a conocer, a medir, a evaluar y a llevar adelante toda la gestión. Y bueno, yo creo que esos dos son mis legados favoritos, los voy a atesorar en mi corazón. Echar a andar la ley de empleo público, porque fue un gran reto nacional, un ejercicio técnico pesadísimo, pero del cual pues todavía está encaminado, avanzándose, consolidándose, pero quedó bastante avanzado, 100% de cumplimiento de compromisos internacionales. Y esto que le digo de ir cerrando brechas de desarrollo con políticas regionales, planes regionales, presupuestación regionalizada. ¿Y las municipalidades, ministro, que es una preocupación suya también? Las municipalidades, por su autonomía, con ellas lo que podemos tener es una buena relación de coordinación. Y recomendaciones, me acuerdo que usted nos decía en algún momento. Por ejemplo, en materia de ordenamiento territorial, que para explicarle a la gente también es bueno que podamos tener esta conversación. La planificación territorial es el puntazo de salida de cualquier modelo de desarrollo. Claro. Y vamos a poner un ejemplo. Supongamos que yo soy una persona privada y que tengo un capital mío y quiero ir a poner un negocio. Y lo quiero poner en Osa, o lo quiero poner en Puerto Jiménez. Quiero poner ahí mi negocio. Y tengo mi recurso y es privado y va a generar empleo. Quiero poner un hotel, un restaurante, una farmacia, lo que sea. Y yo voy a ir a comprar un lote, un terreno para poner mi emprendimiento. Pero cuando yo voy a hacer esa compra, resulta que me dicen, pero es que aquí no hay plan regulador. Y entonces, y eso pasa en varios lugares del país. En 44 cantones pasa eso. Clara. Entonces, ¿quién va a querer llevar desarrollo? ¿Quién va a querer generar un emprendimiento y arriesgar su capital privado en un lugar donde no sabe qué uso de suelo le van a dar, por ejemplo? Y ustedes no tienen idea de la cantidad de oportunidades que se pierden, de recursos que no se generan, de empleos que no se generan por inseguridad jurídica en el uso del territorio. Entonces, los planes reguladores son ese puntazo de salida para dar seguridad jurídica, para decirle a las personas, mire, estos son espacios de protección ambiental, de reserva acuífera, porque también al medio ambiente hay que cuidarlo, protegerlo. Estos son espacios para desarrollo industrial, para desarrollo comercial, estos para desarrollo inmobiliario. Bueno, pero cuando tenemos 44 municipalidades, es decir, la mitad, que todavía están perdidos en el espacio, en el tema, y son autónomas además. ¿Qué podemos hacer, ministra? Bueno, porque urge en realidad. Urge muchísimo. Vea usted, nos contaban el otro día en Turrialba que por no haber plan regulador la gente construye en las orillas de los ríos y las inundaciones son terribles, ¿verdad? Sí, es correcto. Eso pone en riesgo desde muchísimos frentes el desarrollo y las posibilidades de tener una vida humana digna para las personas. ¿Qué hicimos con ese desafío? Muchas municipalidades no tienen ese plan regulador por falta de plata, porque son muy pequeñitas. Tenemos municipios muy pequeños en nuestro país, con capacidades financieras altamente limitadas. Yo he estado reunida con alcaldes o con alcaldesas que me dicen, ministra, aquí nosotros no tenemos ni siquiera un ingeniero. Bueno, sí. Porque no tenemos con qué pagarle el salario. Claro. Lo que genera la MUNI es muy pequeño. Entonces, en ese caso, lo que hicimos fue evaluarlas y buscar contradatos las que verdaderamente no tienen capacidad económica. 22 municipalidades encontramos de ese análisis la cuarta parte que de la no tienen capacidad económica, y lo que hicimos fue tomar 3.004 millones, oiga qué montón de plata, del Fondo de Preinversión del Mideplan,
inyectárselo a través del IFAN a esas municipalidades, para que la falta de recursos económicos no sea la razón por la cual no tenemos ordenamiento territorial. A mí eso también me alegró muchísimo porque Mideplan tiene un fondo de preinversión que, como su nombre lo dice, es para financiar preinversión. Ahí se pueden dar recursos reembolsables, pero también no reembolsables para situaciones que van a fomentar el desarrollo y donde el usuario no tiene verdaderamente la capacidad económica, como estos ejemplos de los planes reguladores. Y viera que cuando yo asumí como ministra, varios, el jefe y los que administran el fondo me decían: ministra, aquí está el estado financiero del fondo, este mes nos fue muy bien. Tenemos toda esta plata. Vea toda la plata que tenemos, vea todo lo que está capitalizando, vea todo lo que está generando la cuenta. Y yo les decía: miren, si cuando yo me vaya y deje la silla de ministra de Mideplan, ese fondo tiene que quedar en cero, me voy a sentir muy contenta, porque eso significa que pusimos la plata a trabajar en desarrollo. La plata que está, el dinero público que está disponible en las cuentas de las instituciones, no es para que esté ahí guardadito generando intereses, es al contrario, es para que se ponga al servicio de las personas a generar valor público, a generar retornos económicos, a generar retornos sociales. Entonces, esos 3.004 millones de colones que el Mideplan le está poniendo a esas 22 municipalidades, yo estoy segura que es un dinero muy bien invertido y que va a generarle frutos en desarrollo a esas comunidades, a esos cantones especialmente. Son cantones pequeños, por ejemplo, la región Brunca, le estamos entrando a una franja de la región Brunca, Buenos Aires, Osa, que ahí hay un tesoro natural, hay un tesoro ecológico, hay unos espacios de reserva acuífera importantísimos, que si no tenemos un adecuado ordenamiento territorial, también podríamos estar generando un desorden o un mal manejo de ese patrimonio tan delicado. Y también, doña Marielos, yo ya ni doña te digo, de la confianza. Me siento más viejilla cuando me dice doña, entonces no se preocupe. Marielos, muchas gracias. Marielos. Yo sí le digo señora ministra porque por el respeto que le tengo. Muchas gracias. Y fíjate que también cuando las cosas no están ordenadas, no solamente se da cabida a que hayan estas pérdidas de desarrollo, de inversión, sino que también se da espacio al permiso, a la autorización, sin tener los insumos técnicos adecuados. Y qué riesgoso es cuando en la administración de permisos, patentes, usos de suelo, las reglas del juego no están claras, porque ahí intervienen otros elementos de subjetividad que también arriesgan la sana toma de decisiones en los gobiernos locales. Digámoslo en 3 platos más fácil. Cuando usted no está muy clara es donde se dan situaciones desagradables de mordidas, de gente que hace actos que no son correctos y que las municipalidades con mucha constancia están denunciando y que conocen de esas situaciones lamentables. Entonces, ordenar esto también va a inyectarle transparencia a la gestión de los gobiernos locales. Señora ministra, muchísimos temas que conversar con usted y mucha gente haciendo consultas. Vamos a ir sacando las preguntas de algunos ciudadanos. Dice don Mauricio Alfaro: ¿qué espera cambiar en la dinámica del ministerio para identificar y priorizar acuerdos que sí ataquen el problema importante y urgente, los problemas urgentes e importantes de la gente? Esa es una. Y también hay varias de la Contraloría General de la República en torno a la ley Jaguar, pero ¿qué le diría usted a don Mauricio? Bueno, yo le diría a don Mauricio... Ya nos viene contando varias cosas. Sí, primero que desde el Poder Ejecutivo estamos priorizando la ejecución. Estamos ejecutando, ya pasó el tiempo para hacer diagnósticos, ya pasó el tiempo. No, porque ya estamos en la etapa final. Ya estamos en etapa de pisar el acelerador y empezar o continuar llevando adelante los diferentes proyectos. Yo manejo un cuadro que lo manejo también y lo maneja también el despacho del señor presidente, con una serie de proyectos que son estratégicos, proyectos estrella para las diferentes regiones del territorio nacional. Todos esos proyectos son monitoreados y son empujados, y yo estoy clarísima en que desde este nuevo cargo pues les prestaré todavía más atención de la que ya les prestaba como ministra. Y sobre la relación con la Asamblea Legislativa, yo creo que nosotros vamos a tener que ponernos de acuerdo a partir de conversaciones que van a ser muy transparentes y que yo voy a fomentar con los señores diputados para, si ellos a bien lo tienen, tenerlas, en que hagamos el ejercicio de la plaquita.
y que me cuenten, mire, ¿cuál es el legado que usted le quiere dejar a Costa Rica? Seamos realistas, son estas 3 cosas, son estas 4 cosas, son estas 5 cosas. En estas estamos de acuerdo, estoy de acuerdo, en estas no, por un tema de visión, por un tema de que no va a dar tiempo, por un tema de que eso no va a ser posible por X o Y situación. Entonces, realistamente, ¿cuál es ese legado realista que la Asamblea Legislativa quiere entregarle al pueblo de Costa Rica y cuál es la posibilidad de coordinar en la construcción de ese legado desde el rol del Ministerio de la Presidencia? En eso yo creo que podemos entendernos a la perfección, que podemos sumar en lugar de restar, que podemos ponernos de acuerdo, por supuesto, en lo que podamos ponernos de acuerdo, comprendiendo que en nuestro país tenemos todo un sistema de división de poderes y que las decisiones de la Asamblea Legislativa son decisiones de la Asamblea Legislativa que por supuesto se respetan de manera absoluta desde el Ejecutivo y que no dependen del Ejecutivo muchas de las tomas de decisión, pero sí depende del Ejecutivo tener las puertas abiertas, tener el diálogo tendido, pero un diálogo eficiente, un diálogo que genere resultados. Y en eso también es parte de mi espíritu constructor, de que invirtamos el tiempo de la gestión en cosas que van a ser productivas, que son eficientes y que van a generar algún resultado. Porque si nos vamos a meter en un diálogo que ya usted de entrada sabe que no va a salir y yo también, entonces mejor ni perdamos el tiempo, porque el tiempo en el ejercicio de la función pública se traduce en dinero. Y el dinero en el ejercicio de la función pública no se traduce en dinero privado, se traduce en dinero de todos los costarricenses. Entonces yo también hago esa dinámica con cada una de las diferentes tareas que asumo. Bueno, ¿esto qué le va a producir a la gente? Porque aquí estamos consumiendo recursos de la gente y de la gente de todo el país, desde el pescador, el ama de casa, el jornalero, la persona desempleada. Todos hacemos un gran esfuerzo para financiar el costo del Estado y a veces siento yo que se pierde la noción de darle valor a ese esfuerzo que hacen los costarricenses por financiar toda la operatividad del Estado costarricense. Doña Laura, muchas cosas, pero bueno, vamos a la ley Jaguar y ya que hay varias preguntas. Don José Ramírez nos dice, le preguntaría cómo inhabilitar a la Contraloría General de la República para realizar controles previos, pudiendo actuar solamente una vez finalizadas las obras de procesos. Pero el profesor Giovanni nos dice que nos aclare la reforma que plantean con la ley Jaguar al artículo 12 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República. Este es un gran tema que usted domina muy bien y explíquele a los ciudadanos por qué hay gran confusión. Sí. Lo que usted oye en el lenguaje popular es que se quiere debilitar a la Contraloría y así nos lo dicen algunos políticos. Y todos los ciudadanos nos confundimos. Por supuesto que sí, y es importantísimo hablar de esto. Por eso precisamente es que queríamos tener un debate con la Contralora, porque creíamos que ya que ella está haciendo toda una gira de medios, videos, publicaciones y demás, y visitando diferentes espacios, que era muy sano para aclarar todas esas dudas, que en una comunicación, diálogo abierto entre ella y yo, que ella planteara su posición y yo pudiera también plantear la mía. Pero bueno, ya sabemos que ese espacio no se logró habilitar. Doña Laura, pero eso no ha sido lo usual. No hemos visto debates entre ministros y Contralora y demás. No, pero tampoco hemos visto campañas de Contralores en diferentes medios de comunicación y que no son instancias institucionales oficiales, no son la Asamblea Legislativa, no son el Tribunal Supremo de Elecciones y demás. Entonces, pues creíamos precisamente que una buena oportunidad para aclarar todas esas dudas que son muy válidas era poder tener un diálogo abierto, transparente, pero bueno, vamos a aclarar esas consultas puntuales. Lo primero que hay que aclarar es lo siguiente, y quiero referirme al tema de la constitucionalidad de la ley Jaguar. Muchas personas han dicho que a la luz de diferentes resoluciones... Tenemos unos constitucionalistas por aquí, otros por allá. Sí, exacto. Y voy a tratar de explicarlo lo más llano que pueda. Es difícil porque es una materia altamente técnica. Vamos a ver. La Contraloría General de la República tiene rango constitucional. Eso quiere decir que está mencionada en un artículo de nuestra Constitución Política. Ese artículo de la Constitución Política señala cuáles son las tareas constitucionales de la Contraloría. Posteriormente a ese artículo constitucional se han generado
se generó la ley orgánica de la Contraloría, esa ley se reformó, ha venido evolucionando con el paso del tiempo hasta convertirse en lo que tenemos hoy día. Para explicarle a la gente dónde está el debate de la constitucionalidad y por qué yo les he dicho tan abiertamente, yo estoy segura que la ley Jaguar es constitucional y que no tiene ningún vicio de constitucionalidad, porque en ninguno de los artículos de la ley Jaguar se le está eliminando ninguna competencia dada por la Constitución política a la Contraloría. Lo que estamos haciendo es revisándole su marco de legalidad, pero que fue construido posteriormente y que fue en el que se empezaron a crear competencias, atribuciones, espacios y demás, pero que no guardan relación directa con la Constitución. Entonces, la ley Jaguar respeta por completo al 100% todas las competencias, todas las atribuciones constitucionales de la Contraloría. ¿Y por qué también estoy segura que lo que estamos haciendo es fortaleciendo a la Contraloría? Porque actualmente lo que se tiene es un arroz con mango. Un arroz con mango entre las auditorías internas, las unidades de control interno, la Contraloría General de la República y los jerarcas. Y nosotros lo que administramos, doña Marielo, son fondos públicos, pero también por nuestras manos como jerarcas pasa la atención de problemas públicos. Y hay una línea que no es tan delgada, pero es una línea que tiene que estar muy clara y muy precisa entre cuáles son las tareas de fiscalización y de control de la hacienda pública, que son supremamente importantes, relevantes y son constitucionales, pero también cuáles son las labores de la administración activa. ¿Por qué? Porque si esa línea no está lo suficientemente clara entre cuáles son los adecuados roles de control y fiscalización, una Contraloría fuerte, robusta, haciendo lo que le corresponde, pero también una administración activa, entendiéndose como quienes estamos al frente de las instituciones, que sepamos muy bien también qué es lo que podemos hacer, hasta dónde llegar, cómo hacerlo, y que si usted se jala una torta se va para la cárcel con los fondos públicos, porque para eso hay sanciones, o que si usted se jala una torta, una malversación de fondos o lo que sea, la Contraloría lo va hasta inhabilitar. Nada de eso se está afectando, disminuyendo. ¿Qué es importante, Marielos? Que no nos majemos la manguera entre nosotros. ¿Por qué? Porque si transgredimos esa línea entre lo que le toca a la administración activa, la Contraloría en lo que cae es en una especie de coadministración. Es una especie de decirle a usted, mire, ministra, resulta y sucede que hay unos objetivos de desarrollo sostenible y que a mí me parece que usted tiene que meter este y este y este y este tema. ¿Por qué? Si eso son decisiones de la administración activa y no de un órgano contralor. Ahora, ¿no habrá necesidad, en lugar de ir a la ley Jaguar y a un referéndum, de hacer una reforma en la Asamblea Legislativa? Porque acordémonos una cosa, la Contraloría es un órgano adscrito al Congreso de la República. Sí, la Contraloría es un órgano auxiliar del Congreso de la Asamblea Legislativa. Entonces, no corresponderá. Yo no es que no crea que los ciudadanos no deban votar y dar su opinión en un referéndum, eso está muy importante y muy democrático, pero ¿no corresponde tal vez ir al Congreso e intentar hacerlo? Bueno, nosotros valoramos ese camino y les soy muy franca, los grandes desafíos que enfrenta el país para impulsar el desarrollo de Costa Rica no pueden demorarse más. Mire, nuestro país está altamente enredado, doña Marielos, y viera qué difícil que es explicarle eso cuando uno va para Guanacaste, no, pero cuando uno va para, entendemos, cuando lo uno va para vivimos todos los días. Entonces, decirle a la gente, mire, yo no pude avanzar ciudad gobierno porque resulta que me llegó una carta que dice advertencia, le advierto que si hace esto y esto y esto, usted y todo el personal que trabaje con usted se va a meter en un problema conmigo y le recuerdo sus responsabilidades de esto y esto y esto y esto. Y las personas que no lo saben, cuando uno administra fondos públicos, uno tiene responsabilidad civil, penal, administrativa y responde con su propio patrimonio. Eso quiere decir que cuando usted está en este tipo de puestos y se jala una torta, ¿verdad?
su patrimonio familiar, personal, absolutamente los sistemas de controles se activan. Entonces imagínese usted estar trabajando en un proyecto de desarrollo para el país que le va a ahorrar miles de millones de dólares en alquileres, por ejemplo, y que es una necesidad que 3 administraciones vienen tratando de llevar adelante, y que le llegue un papel como esos que dice: le advierto porque yo interpreto que usted no puede hacer ese proyecto en un terreno público, porque yo interpreto que usted no puede, sí puede contratar la construcción, pero en la construcción usted no puede incidir en el diseño de los planos. ¿Quién va a contratar una construcción sin participar en el diseño de los planos? Y usted le contesta: mire, disculpe, pero es que eso que usted me está advirtiendo, nada de lo que usted me advierte, que usted interpreta, viene en la ley. Mire, la ley lo que dice es esto, la ley lo que dice es esto. Usted, cuando otras personas hicieron proyectos con un modelo parecido o idéntico, no dijo nada y ahora sí. Y que simplemente le diga no, porque no. Entonces, explicarle eso a los costarricenses y decirles: mire, de ahí, yo quería, y ya yo entiendo también muchas cosas, Marielos, ya yo entiendo por qué es que muchos ministros llegan solo, y hay que decirlo también con franqueza, muchos ministros llegan solo o llegaron en el pasado solo a sentarse en la silla. Ay, se puso muy difícil la cosa y entonces mejor tiro la toalla. Ay, no se va a poder Entonces llevar. lo que nos sirve es el sistema político de este país. Hay que hacer una gran reforma, tal vez no solo a la Contraloría, a todo el sistema, doña Laura. Mire, se puso muy complicado el proyecto de la Marina de Limón, entonces, ay, qué pena, señores de Limón, ustedes sigan sentados esperando que baje Dios del cielo y los ciudadanos Marielos, esperando que alguien les ponga atención. Eso es frustrante, claro que para sí. Uno como jerarca. A mí me duele Limón. Yo voy a Limón y veo y atiendo y converso con la gente. Y la gente a mí lo que me dice es: ministra, nosotros lo que queremos es trabajar. Los hijos de nosotros son caldo de cultivo del narcotráfico. Las hijas de nosotros son caldo de cultivo de la prostitución, porque aquí no hay con qué ganarse el pan dignamente. Y que nosotros queramos llevar un proyecto que no se ha puesto pero ni una piedra, que no se ha terminado pero ni siquiera de hacer estudios, y que nos digan: ah, no se puede porque yo interpreto que la ley dice esto, y ahora pare y... Ahora, vamos a ver. No, es que se así supone, la señora, presidenta en ejercicio, la señora Brown, dijo que hoy analizan el tema, lo votan, y la expectativa del gobierno es que quede listo esta semana, porque se va una semana de receso y ya viene julio, y bueno, ya va el tiempo corriendo rápidamente. De aprobarse este día, los tiempos alcanzarán para que el referéndum pueda ponerse en práctica con todos los mecanismos que corresponden antes de que termine esta actual administración y antes de que choque con las próximas elecciones nacionales. Mire, doña Marielos, el tiempo perdido hasta los santos lo lloran. No, por supuesto, pero nos va a alcanzar. Y tenemos un año. Ajá. El gobierno tiene, el país, el referéndum puede hacerse, tenemos hasta julio del año entrante, es decir, más de un año. ¿Cómo va a decir uno que no va a poder alcanzar el tiempo? Es que usted sabe que los tiempos legislativos son otra historia. Bueno, ¿verdad? por eso le digo que aquí tenemos ya que hacer un llamado a la conciencia. Los tiempos legislativos, los tiempos de las instituciones, los tiempos resolviendo problemas, los tiempos que el papel van y vienen, esos son tiempos que mientras tanto la gente en Costa Rica está sentada pacientemente esperando a que ¿qué? O sea, definitivamente yo creo que aquí ya llegó el momento de que nos pongamos la mano en el corazón, hagamos un máximo esfuerzo para entrarle a los temas gruesos del país. Mire, todo el mundo entero, y se lo digo yo que soy un poco, bueno, usted sabe que yo soy medianer también. Miren, muchos países del globo, si Costa Rica quiere jugar en las grandes ligas, no podemos estar en este cuentico de que vienen inversionistas a querer hacer alianzas estratégicas con Habdeba, a poner nada más y nada menos que 850 millones de dólares de su patrimonio para construir un proyecto de desarrollo de verdad para Limón. Y que aquí nos pongamos, viene el papel, va el papel, viene el papel, vuelve el papel. Mire, si yo fuera la dueña de esos 850 millones de dólares, yo digo, qué pereza, mejor me salgo corriendo. Y eso es lo que no podemos perdonar. Eso ya Costa Rica necesita, Marielo, salirse de esa cajita de que somos un país chiquitico y de que aquí nada pasa, y mientras tanto la gente sigue sufriendo, sigue su vida con condiciones indignas, sigue el hambre, sigue la pobreza, sigue la exclusión. Y vea, con todo y esas trabas que hemos enfrentado, vean los datos de pobreza,
La pobreza en Costa Rica se redujo más de un 2%, y eso es un logro tremendo que hay que decirlo a viva voz, porque con todo y esas trabas, Marielos, hemos venido empujando, haciendo que la plata alcance, dando seguimiento a los diferentes programas, y imagínense cuando logremos resolver estas situaciones. Cuando logremos resolver estas situaciones de interpretaciones, legalidades malentendidas y otras, de verdad que le vamos a dar un impulso fuerte al desarrollo nacional. Siguen los ciudadanos dando sus criterios de todo tamaño y color, bueno, como es lo normal en un país democrático. Nos dice don Brian, van a seguir dando refugio a los nicaragüenses, esa es una, acordemos la trayectoria de este país en hospitalidad y demás, en derechos humanos. Y también don Holman Ramírez nos dice, ¿es usted la nueva marioneta de Chávez? Bueno, mire, con el tema del refugio, nuestro país tiene una política migratoria integral para Costa Rica. La persona interesada puede en este momento revisarla, es completamente accesible, y ahí vienen cuáles son las pautas para atender los temas de refugio, los temas migratorios, que dicho sea de paso se han venido manejando muy bien, se han venido administrando adecuadamente. Por supuesto, es un comportamiento migratorio muy distinto al que estamos experimentando en este momento, con grandes olas de migrantes venezolanos y de otras latitudes, donde más bien el gobierno de la República ha hecho una gestión que yo considero ha sido muy eficiente para tener y asegurar esos flujos migratorios, ese tránsito con orden. Y en materia de refugio, pues ahí en esa política pueden ver cuáles son las pautas y cuáles son las condiciones para manejar ese tema, propiciando la seguridad ciudadana y propiciando también una adecuada atención a ese tema. Pero uno de los pilares de la política de Costa Rica, claro, es los derechos humanos y la solidaridad con los pueblos hermanos. Por supuesto, y adicionalmente sobre el señor que usa esa palabra tan fea de marioneta. Mire, lo primero que le voy a decir es que yo no soy marioneta de nadie, y me parece ofensivo el comentario. Y viera que le voy a contar más bien, porque aprovecho este espacio, mucha gente cree que don Rodrigo Chávez es el logro del cuento, y que a nosotras, y lo voy a decir así porque usted me conoce, Marielos, y que a nosotras las mujeres el presidente nos mira por debajo del hombro, o que nos mira así, o que nos mira asá, o que nos ningunea, y eso es absolutamente falso. Mire, a don Rodrigo Chávez le gusta trabajar con mujeres que piensan, que trabajan, que son inteligentes. Cuando yo llegué al gobierno estaba embarazada de 14 semanas y me dijo, si usted es la mejor calificada, usted va a ser ministra, esté o no embarazada. Un presidente que me ha respetado de punto a punto en mi trabajo. Pero si yo creía que por ser mujer o que yo por ser mamá de una bebé, el presidente me iba a decir, ay, mire, Laurita, no se preocupe, si usted está solo calentando la silla, tranquila, que al pueblo de Costa Rica no le importa, igual le va a pagar el salario. No, señor, eso no es. Y nosotros lo que sí tenemos es un presidente que se ha sentado conmigo varias veces y me ha dicho, mire, estas son sus metas, esto me dijo usted que iba a hacer, cuénteme qué ha hecho, por qué esto no lo hizo, ¿por qué esto no dio el resultado esperado? Y de ahí, si a la gente eso le incomoda, si eso le molesta, o si cree que tener un presidente de la República que toma decisiones con un gabinete cuando no genera resultados y lo que hace es desperdiciar los recursos públicos, y que sería mejor presidente si está alcahueteando ahí la ineficiencia, la vagancia y la no generación de resultados porque son jerarcas, de ahí yo creo que tenemos una visión muy distinta. Entonces no, le garantizo que yo no soy una marioneta de don Rodrigo, al contrario, soy su compañera de trabajo, él es mi superior, mi jefe, es una persona a la que admiro, a la que le guardo lealtad, a la que le tengo confianza sana, camaradería sana, y que nos sentamos a discutir. En muchas oportunidades no hemos estado de acuerdo con algunas cosas, yo siempre le he podido plantear con todo el respeto ideas, cosas innovadoras. Don Rodrigo, quiero entrarle a esto. Don Rodrigo, quiero construir un modelo de mejoramiento de la capacidad de gestión de las instituciones. Déjeme hacer un piloto en el PANI, entrémosle a concesiones, entrémosle a tal otra cosa. Don Rodrigo, el AIA, déjeme apoyar en el portafolio de proyectos del AIA para revisar, para medir, para ver cómo acelerarlos. Nunca he recibido un no por respuesta del señor presidente. Y perdóneme que sea tan vehemente, pero es que viera que a veces a uno que trabaja a la par de don Rodrigo, la gente cree que a uno no le duele cuando dicen ese montón de cosas que no son correctas del presidente, que son calumnias,
que son cosas ofensivas. Una persona como el presidente que sabe el nombre de mi bebé, que sabe el nombre de mi esposo, que me ve y me dice, ministra, ¿cómo está? Que si me enfermo, que si esto es Doña un Laura, caballero, es un compañero. Lo que sí es cierto, no pongo en tela de duda lo que usted dice, señor presidente, lo que sí es cierto es que tiene una personalidad particular. Tiene una personalidad como tenemos todos. Y que los días miércoles en la conferencia nos decía aquí don Fabricio Alvarado, diputado, que encendía la conferencia de prensa para ver a quién insultaba el presidente ese día. Y yo no hablo de insultos, él a veces critica personas, critica organizaciones. Tiene un estilo diferente sin lugar a dudas. Él tiene un estilo propio, como tengo yo mi estilo, como tiene usted su estilo, como tienen todas las personas su estilo. También le soy muy franca, doña Marielos, y personas que están viendo el programa. Un montón de gente nos está acompañando. A veces, realmente se lo digo, a veces es que no hay que tener sangre en las venas o no hay que tener estómago para disimular cosas que pasan en el país. Y yo entiendo a veces, porque he sentido esa misma frustración como jerarca de una institución pública, cuando uno quiere hacer y quiere resolver problemas públicos y quiere ayudarle a la gente a vivir en un mejor país, y simplemente hay otro montón de grupos que parece que no tienen sangre en las venas, que no tienen amor por Costa Rica o que no les importa que el tiempo pase y pase y pase y viene y va y pateo la pelota y la devuelvo. Bueno, esas cosas son frustrantes y yo por eso le digo, el señor presidente tiene su estilo, yo lo respeto, yo tengo el mío y todos tenemos el que corresponda, pero estar en estas sillas sería muy fácil y sería muy cómodo, yo creo, ser presidente de la República o ser ministro, solo sentado en la silla, ay, no me dejaron hacer, de ahí sí no se pudo, me dejaron nada más estar aquí, hacer cositas y entonces yo voy a hacer nada más lo fácil y a lo complejo no le entramos porque se va a enojar fulano, se va a enojar el otro. Vea con empleo público, ¿cuántas personas no me dijeron a mí? Ministra, se va a parar el país si usted publica salario global. Ministra, ¿no le da miedo trabajar en una oficina con un ventanal de vidrio que da a la calle en un edificio con una entrada y una salida? Miren, estas sillas uno no llegó aquí para agradar a grupos puntuales, uno llegó aquí a servir al país, a aplicarle el artículo 55 de la Constitución, que nos hace un llamado a buscar el bienestar general de la gente de Costa Rica. Y bueno, de ahí, imagínense que si de todos los pleitos que yo me iba a comprar alguna vez en la vida, hubiera sabido o iba a saber, con tanta gente con la que yo pude tener una confrontación directa, iba a elegir a la Contraloría General. Y esto no es una confrontación directa en lo personal, esto es un tema de que tenemos visiones de desarrollo encontradas y que hay que buscar sí o sí una solución. El camino no puede ser decirle a la gente, mire, siga esperando, no sabemos cuánto, pero siga esperando. ¿Esperando a qué? No, al pueblo de Costa Rica hay que resolverlo. Doña Laura, pocos minutos nos queda, mucha gente nos acompaña y tenemos varias preguntas en este ámbito específico. Estamos claros que usted tiene prohibición política, pero ¿cómo se vislumbra Laura Fernández a futuro? Ya ha sido ministra, tiene amplia experiencia en la Asamblea Legislativa, le gustaría ser diputada, incluso presidenta de la República, ahora que ya al fin en este país se le abrieron las posibilidades políticas a las mujeres para llegar a la presidencia, con más dificultades sí, pero se abrieron. Y mire, por cierto, la semana pasada conmemoramos el 75 aniversario de que las mujeres en este país pudimos ejercer el voto por primera vez. Poquito tiempo, quiero decir. 75 años del voto femenino. Qué belleza vivir en democracia y qué belleza vivir en un país donde a las mujeres se nos considera por nuestras capacidades y no por el pobrecita ella, que es una señora, mamá. Precisamente, con la capacidad de Laura Fernández. Yo soy ¿Qué podría aspirar? Yo soy una servidora pública y le soy muy honesta. A lo que yo aspiro en este momento es a agarrar las metas del Ministerio de la Presidencia, transformarlas, hacer una revolución de eficiencia en la generación de resultados, poner a la gente a trabajar bastante, que no le sobre tiempo a nadie. ¿No descarta la presidencia de la República? En este momento yo no, ahorita no puede porque tiene prohibición. Ni siquiera menciono esos temas, doña Marielos, ni tampoco los considero. Todo mi tiempo está su tiempo, pero su proyección futura, doña Laura. Bueno, mi proyección... Usted está muy joven también. Muchas gracias. Mi proyección futura, y aquí algunos que me están viendo van a decir, se le salió lo tal, pero no, mi proyección futura yo la tengo en manos de Dios. Yo soy una persona de fe
y lo que Dios disponga para mí en el camino, Él es el que me manda la agenda. Bueno, le pregunto diferente. Y me lleva para acá, me lleva para allá y yo... Es mi trabajo preguntar. Sí, ¿Le no se gustaría ser presidenta de la República de Costa Rica en algún momento? No tiene que ser hoy. No he hecho esa valoración, es una enorme responsabilidad, es un tema, yo soy servidora pública, yo sé en mi corazón que yo nací para esto, yo nací para trabajar al servicio del Estado. A veces la gente malentiende mucho la función pública, pero la función pública, bien entendida, es un medio extraordinario para transformarle la vida a la gente. ¿Le gustaría seguir transformando la vida de los ciudadanos costarricenses eventualmente desde la presidencia de la República? Esta es mi vocación, yo voy a estar al servicio del país. Eso quiere decir sí, doña Laura. Aportando al desarrollo nacional y aportando en todo lo que yo pueda. Mire, las necesidades de Costa Rica son infinitas y realmente se ha desprestigiado mucho también la función pública. Yo soy una persona altamente técnica, estudiosa, por las particularidades de mi vida, soy puntarenense, nací en Esparza, viví un tiempo de mi vida, mi familia migró del campo a la ciudad por trabajo precisamente, viví mucho tiempo en Pavas. Tengo grandes amigos en Pavas, luego me mudé a vivir a Alajuela, viví también en Alajuela, ahora por cosas de la vida vivo en Cartago. Anda por todo el Entonces país. hay gente que me dice, usted ha sido ciudadana del mundo. Le digo, bueno, sí, yo soy una porteña que ha vivido en Pavas, que ha vivido en Alajuela y que ahora vive en Cartago. Bueno. Entonces eso me ha permitido también conocer varias partes del país. Me gusta mucho trabajar al servicio y para eso la función pública es extraordinaria. Me he formado en gobernabilidad democrática, me he formado en construcción de políticas públicas y estoy segura que esa es mi vocación académica y que eso es en lo que yo quiero desempeñarme el resto de mi vida. La comunicación también, yo sé que le gusta mucho. Le he contado pero que entonces me encanta. No descarta la posibilidad. Nunca hay que decir nunca, doña Laura. Usted, si se le surge la posibilidad de ser candidata presidencial y presidenta de la República, no la descarta. Habría que en algún momento, si eso sucede, pensarlo, pero en este momento viera que no es nada que yo esté ni abordando, ni trabajando, ni desarrollando, porque tenemos hasta una prohibición legal para ello y no es un momento para eso. Como le digo, sí me interesa mucho empujar al Ministerio de la Presidencia, trabajar ahí, enfocarme de lleno. Y mire, doña Marielos, digámonos las cosas como son. Aquí tendría que ser yo muy irresponsable para estar pensando en cosas a futuro cuando tengo tanto trabajo ahorita. Doña Laura, y el trabajo es ahorita. No, estamos claros. Todo el mundo quiere que usted trabaje el día de hoy, pero eso no quiere decir que uno a futuro no pueda proyectarse. Bueno, a futuro veremos qué pasa. Bueno, no ha dicho que no, ¿verdad? Le agradezco mucho, doña Vamos Marielos. a unos mensajes del INAMU y luego retornamos con el mensaje final de la señora ministra. Si usted es víctima de violencia machista, visite el punto violeta más cercano para recibir ayuda psicológica y legal. Conozca más en www.rutadegénero.inamu.go.cr o llame al 911. Este es un mensaje del Instituto Nacional de las Mujeres, INAMU. Doña Laura Fernández, ministra de la Presidencia, su mensaje final al pueblo de Costa Rica en esta entrevista que ha estado muy amena y no nos alcanzó el tiempo. Doña Laura, siempre un gusto conversar con usted. Muchas gracias, Marielos, el gusto es mío. Yo quiero agradecer a las personas que están viendo el programa, no he leído los comentarios, pero de verdad que vieran que uno siente el cariño de la gente y uno siente que la gente comprende lo que uno está haciendo. Esta silla no es fácil, pero yo estoy aquí entregada con todo el amor a Costa Rica. Voy a hacer lo que esté a mi alcance porque este país progrese. Los que me conocen y han seguido mi trayectoria, yo me estoy partiendo el lomo por este país y lo voy a seguir haciendo con toda la ética del caso, con toda la transparencia, en mi caso personal, poniendo a Dios por delante siempre en mis decisiones, y cuenten conmigo para lo que pueda servir. Hay que transformar un poquito la visión de las instituciones públicas. Nosotros estamos aquí para servir a las personas y ese sería mi mensaje final. Estudien la ley Jaguar, estudien la ley Jaguar. El que tenga dudas, estoy para atenderlas con mucho gusto. Busquen la ley Jaguar, busquen los contenidos, revisen esos contenidos y yo creo que es bueno que al pueblo se le deje participar en el referéndum. No solo es bueno, es una obligación. El pueblo de Costa Rica es el soberano y aprovecho también este mensaje final para hacer ese llamado a que no se dejen engañar por las voces que quieren que sigamos pateando la pelota para adelante y que cuenten conmigo. Yo aquí
voy a seguir trabajando por nuestro país con mucho entusiasmo, con mucha energía y haciendo todo lo que esté a mi alcance para que nuestro país mejore y para que especialmente las personas más desfavorecidas de nuestro país, que no hay que hacer diagnósticos, sabemos que están en las costas, sabemos que están en las fronteras, sabemos que son indígenas, sabemos que son mujeres jefas de hogar, entonces también sientan esas personas que hay acá una ministra de la Presidencia a la que no se lo tienen que contar y que voy a trabajar muy fuerte para mejorar eso. Que Dios le acompañe, ministra. Amén, gracias. Muchísimas gracias. Mañana tendremos en El Mundo al señor ministro de Obras Públicas, don Mauricio Batalla. De momento, muy buenos días. Gracias a todos por su compañía y por su participación. Buenos días, ministra. Buenos días.